Bien, ayer nos habíamos quedado en los músculos de la región anterior del muslo. Músculos de la región anterior del muslo. Estos músculos se llaman también músculos de los extensores de la pierna sobre el muslo. Extendemos la pierna con la ayuda de estos músculos. ¿Ok? Y entre ellos habíamos comenzado a ver el músculo sartorio. No se olviden, el sartorio nace en la espina ilíaca anterosuperior, como ustedes pueden ver ahí en la figura. Y desde la espina ilíaca anterosuperior parte a la parte medial de la tuberosidad de la tibia. Miren, esta es la tuberosidad de la tibia y a la parte medial, es decir, en la parte interna de la tuberosidad de la tibia, ahí se inserta este sartorio. Yo les decía que el sartorio tiene como función flexionar, abducir y rotar externamente, ¿no? Flexión y rotación internamente también. Les decía que es el músculo que nos ayuda a cruzar una pierna sobre otra. Estos músculos están inervados por el plexo lumbar, en este caso el nervio lumbar, como el nervio femoral, perdón, como ustedes pueden ver, ¿ya? Y luego tenemos el cuádriceps. El cuádriceps está formado por el vasto intermedio. Miren ustedes, en la parte profunda del vasto intermedio, prácticamente se origina en toda la parte anterior del muslo, como ustedes están viendo en la figura, ¿sí? El vasto intermedio, en toda la parte anterior de la diáfisis del fémur. Miren ustedes, claramente se ve, ¿ya? Ese es el primer músculo, está en toda la extensión de la parte anterior del fémur, ¿ya? Luego tenemos a los lados los vastos, el vasto lateral y el vasto medial, que estos se originan en la línea áspera. Y desde la línea áspera rodean al fémur, rodean hacia adelante. Miren, vienen, digamos, como una venda envolviendo al fémur desde la línea áspera. Los dos vastos, el vasto lateral y el vasto medial, ¿ya? Y finalmente tenemos el vasto intermedio. No, perdón, el vasto femoral, ¿ya? El vasto femoral que, como ustedes están viendo, se está insertando en la espina ilíaca anteroinferior, ¿ya? Y además en el surco supraacetabular, dice el libro. Desde ahí, sus fibras musculares de estos músculos bajan hacia abajo y se encuentran los cuatro y van a formar el tendón patelar, ¿sí? O el tendón del cuádriceps, también se lo conoce, ¿sí? El tendón rotuliano también se lo conoce, ¿sí? Bueno, este conjunto de músculos está inervado por el nervio femoral. Y tiene como función extender, ¿no? Estamos viendo, miren ustedes, el grupo de los extensores, ¿ya? En la articulación de la cadera nos ayuda a flexionar, nos ayuda a llevar hacia adentro, digamos, si ustedes quieren. Pero sobre todo son extensores de la pierna sobre el músculo, ¿ok? Entonces, miren ustedes, ahí están los músculos que les he mencionado, que están en la parte anterior del muslo y formando toda esta masa muscular que tenemos en la parte anterior. Bueno, y ahí ustedes tienen el dibujo de los mismos, ¿no? Les decía que el sartorio es otro de los músculos que forma la pata de ganso.
falta todavía uno más, ¿ya? Entonces, bien, ahí ustedes tienen el sartorio, ahí tienen ustedes el recto femoral, el vasto lateral, el vasto intermedio. Y en la parte más interna, a ver, el vasto lateral, el vasto medial, el recto femoral, aquí lo han cortado, y el vasto intermedio en la parte interna, ¿ya? Bien, vamos a ver los músculos posteriores del muslo. Estos músculos también se llaman flexores, son músculos flexores del muslo, ¿ya? Tenemos el bíceps femoral, el número 1, miren el número 1, el bíceps femoral. Tiene dos tendones, dos cabezas, si quieren, ¿ya? Una cabeza larga, un tendón largo y un tendón corto. El tendón largo, como ustedes están viendo, se está originando en la tuberosidad del isquio, ¿ya? En la tuberosidad del isquio, y además se está originando en un ligamento que se llama sacrotuberoso, ¿ya? Fundamentalmente en la tuberosidad del isquio. La cabeza corta, como ustedes están viendo, se está originando, perdón, en la línea áspera, del fémur, tercio medio más o menos de la línea áspera, como ustedes están, ¿ya? Entonces, el bíceps femoral tiene dos tendones, un tendón largo que se origina en la tuberosidad del isquio, un tendón corto que se origina en la línea áspera, tercio medio del fémur. De ahí sus fibras musculares bajan, miren ustedes, están bajando, y se van a insertar en la parte externa de la pierna, en la cabeza del peroné, como ustedes están viendo, ¿ya? En la cabeza del peroné. La función de estos músculos son fundamentalmente flexionar la pierna sobre el muslo, llevar hacia atrás la pierna, como ustedes ven, ¿ya? Aunque dicen que también estabiliza la pelvis y nos ayuda a extender la cadera, ¿ok? Ese es el bíceps femoral. El segundo músculo, el número 2 en la figura, se llama semimembranoso. Como ustedes están viendo, estos músculos también, los tres, se están originando en la tuberosidad del isquio. Y desde ahí el semimembranoso, miren ustedes, viene al cóndilo medial de la tibia, al cóndilo medial o cóndilo interno de la tibia, ligamento popliteo oblicuo y la fascia del músculo popliteo, ¿ya? Y forma la pata de ganso profunda, ¿ya? Pero hay dos patas de ganso, una pata de ganso superficial y una pata de ganso profunda. El que forma la pata de ganso superficial es el semitendinoso, que enseguida lo van a ver, parece un tendón, semitendinoso. También nace la tuberosidad isquiática, y miren ustedes cómo viene a la parte medial de la tuberosidad tibial, ¿ya? Y este es el que forma la verdadera pata de ganso, superficial, junto con el grácil y junto con ¿con quién más? Me olvidé. ¿Cuáles son los? Con el sartorio. Bien, el sartorio. El grácil, el sartorio y el semitendinoso forman la verdadera pata de ganso, ¿ya? Y estos músculos más el semimembranoso forman la pata de ganso profunda, como ustedes están viendo en la figura, ¿ya?
En esta parte también ustedes van a ver el músculo popliteo. Es un músculo corto que se origina en el cóndilo lateral del fémur, como ustedes están viendo en la figura, ¿ya? Y va a ir, sus fibras musculares van a ir a insertarse en la cara posterior de la tibia, por encima del músculo sóleo. El sóleo está un poco más debajo, ¿ya? Este músculo se llama popliteo. Es un flexiona y rotación interna también. Todos estos músculos, como ustedes están viendo, excepto el bíceps, están inervados por el tibial, que es rama del plexo sacro. El bíceps, como ustedes están viendo, está inervado por el tibial y el peroneo común a la vez. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, los 4 músculos inervados por el tibial, excepto el bíceps, que además está inervado por el peroneo común. Son ramas del plexo sacro. Entonces, estos músculos mejor se los conoce con el nombre de músculos flexores. No se olviden, el bíceps femoral con sus 2 tendones, un tendón largo, un tendón corto. El tendón largo en la tuberosidad. En realidad, los 3 importantes se originan en la tuberosidad del isquio. El tendón corto se origina en la parte posterior, tercio medio de la línea áspera, ¿ya? Y desde ahí sus fibras musculares, como ustedes están viendo, está yendo a la cabeza del peroneo, a la cabeza del peroneo, justamente a la cabeza del peroneo, ¿ya? Y después tienen el semimembranoso por adentro y el semitendinoso por afuera, que también se originan en la tuberosidad del isquio, pero miren dónde se inserta. El semimembranoso se va a insertar en el cóndilo medial de la tibia, ¿sí? Ligamento popliteo oblicuo y fascia del músculo. En cambio, el semitendinoso se está insertando en la parte interna o parte medial de la tuberosidad tibial. Entonces, semitendinoso, grácil y sartorio forman la pata de ganso. Y a estos, si le aumentamos el semimembranoso, forman la pata de ganso profundo. Miren en el dibujo, aquí ustedes pueden ver el tendón largo del bíceps, el tendón corto del bíceps, ¿sí? Este es el tendón largo del bíceps, este es el tendón corto del bíceps que van a la cabeza del peroneo. Y por adentro tenemos el semimembranoso y luego el semitendinoso. Miren ustedes algo importante. Estos músculos, el bíceps por un lado y el semimembranoso y semitendinoso por otro lado, han formado la parte superior del triángulo popliteo. Aquí detrás de la rodilla, nosotros tenemos un triángulo popliteo, ¿ya? Un triángulo popliteo. Muy importante ese triángulo popliteo en la parte posterior. Entonces, ¿cómo está formado el triángulo? También se lo llama hueco popliteo, se lo llama fosa poplitea, tiene muchos nombres, ¿ok? Pero ¿por qué se lo llama triángulo popliteo? Porque como ustedes ven, forma un triángulo. Abajo están los 2 gemelos, el gemelo externo y el gemelo interno, o gemelo lateral y gemelo medial. Ya les voy a hablar de ellos. Pero arriba ustedes pueden ver cómo el bíceps, el semimembranoso y un poco el semitendinoso están formando los límites de este hueco popliteo, importantísimo, porque ahí vamos a encontrar vasos y nervios del mismo nombre, popliteos, ¿ok? Y en la parte inferior tenemos los gemelos, el gemelo lateral y el gemelo medial, que están formando parte del hueco popliteo, del triángulo popliteo. Y como piso de este triángulo tenemos al músculo popliteo, que les he mencionado también en la figura, en la descripción de estos músculos hace poco, ¿no? Miren ustedes el músculo popliteo, si ustedes se acuerdan, el músculo popliteo nace en el cóndilo lateral del fémur y desde ahí se viene a la cara posterior de la tibia. Ahí están viendo, ¿no? Cóndilo lateral del fémur,
eh, parte del menisco lateral que tenemos ahí en la rodilla, y desde ahí viene a la parte posterior de la tibia. Ese forma el piso, si ustedes quieren, del triángulo cochlear. Ya estos son los músculos flexores. Bien, vamos a ver los músculos de la pierna. En la pierna tenemos, en la parte anterior, unos cuantos músculos. No se olviden que si ustedes se tocan la pierna, sobre todo en la parte interna, si todos ustedes, por favor, tienen la gentileza de tocarse la pierna en la parte interna, van a ver que en la parte interna, pues, es casi desnuda, ¿no? Esa parte, es decir, tenemos solo piel, un poquito de tejido celular subcutáneo y después el hueso, ¿no? Así se ve. Claramente podemos apreciar el borde anterior de la tibia, en la espina de la tibia, así se la llama. Ya, entonces en esta parte tenemos algunos músculos. El tibial anterior, el número 1, el extensor largo de los dedos, el número 2, y el extensor largo del dedo gordo, el número 3. ¿Ok? Miren el tibial anterior. El tibial anterior se origina en los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia, membrana interósea de la pierna y parte superior de la fascia cruzada. Fundamentalmente en los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia, ¿ya? Y la membrana interósea que hay entre los dos huesos. Y se inserta por abajo, miren ustedes, por abajo, se está insertando en la superficie medial y plantar del cuneiforme más interno, del cuneiforme medio, de la cuña media, para ser más exacto. Y en la base del metatarsiano número 1. Del metatarsiano número 1. ¿Ok? Este es el tibial anterior, que viene desde la cara lateral de la tibia, tercio superior y membrana interósea, hasta donde, hasta la cuña media, hasta el cuneiforme medio y hasta la base del primer metatarsiano. ¿Ya? La función de este músculo va a ser la extensión, extendemos, es decir, elevamos el pie sobre la pierna, Se dice extensión, ¿sí? Pero algunos dicen flexión dorsal. En algunos libros ustedes van a leer la flexión dorsal del pie. En este libro y en algunos otros también le llaman extensor del pie. Llevamos el dorso del pie hacia arriba, ¿ok? Nos ayuda a eso. Está inervado por el nervio peroneo profundo, que es rama del plexo sacro. Bueno, el número 2 se llama el extensor largo de los dedos. El extensor largo de los dedos, ustedes ven, el número 2, se va a originar en el cóndilo lateral de la tibia, cabeza del peroné, borde anterior del peroné y membrana interósea de la tibia. ¿Ya? Es un músculo que se inserta desde arriba, miren, desde arriba. Cóndilo lateral de la tibia, cabeza del peroné, ahí lo pueden ver, cabeza del peroné, membrana interósea de la pierna y además el borde anterior del peroné. Y desde ahí, sus fibras musculares van a ir a los sus fibras musculares van a ir a través de 4 tendones en la aponeurosis segunda, tercera, cuarta y quinta de las falanges distales de los dedos 2, 3, 4 y 5.
O sea, van a las falanges distales de los dedos 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde se origina el extensor largo de los dedos? No se van a olvidar. Se origina en el cóndilo lateral de la tibia, aquí arriba, en la cabeza del peroné, en la membrana interósea y además en la parte anterior del peroné. Y desde ahí miren cómo sus fibras musculares van a ir a la parte distal, es decir, a las falanges distales de los 4 dedos externos del pie. El segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y el último es el extensor largo del dedo gordo, del hallux. Se origina en la cara medial del peroné y en la membrana interósea de la pierna, y este músculo se va a dirigir a la base de la falange distal del dedo gordo del pie. ¿Ya? Están inervados los 3 músculos por el nervio peroneo profundo. Por el nervio peroneo profundo. ¿Cuál es la función de estos? Es la extensión del pie. Si quieren, la flexión dorsal del pie o extensión del pie, como quieran. Llevan el pie hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ok? Miren ustedes en la parte externa. Miren ustedes en la parte externa. En la parte externa de la pierna, tenemos el peroneo largo, el peroneo corto y un tercer peroneo. Es decir, los músculos de los peroneos. Acuérdense, en el brazo teníamos el músculo de los radiales, ¿no? Aquí tenemos el músculo de los peroneos. El peroneo largo se origina en la cabeza del peroné, en los 2 tercios proximales de la cara lateral del peroné, y desde ahí, miren que es interesante el tendón del peroneo largo. Miren, llega por detrás del maleolo externo, del maleolo lateral, si ustedes quieren, y miren, va a cruzar la planta del pie. Y se va a ir a insertar a la base de la cuña media y a la base del metatarsiano 1. Hay una figura donde les muestro. Allá, miren, esto hace detrás del peroneo lateral, pero detrás del maleolo lateral, o maleolo externo. Miren ustedes, cruza la planta del pie y se va a ir a la cuña media y a la base del primer metatarsiano. Hace esto el peroneo lateral largo. ¿Ok? Miren cómo, por eso se llama peroneo lateral largo, porque su tendón de inserción detrás del maleolo externo cruza la planta del pie para irse hacia el otro extremo, a la base de la cuña media y a la base del primer metatarsiano. Por eso se llama peroneo largo, peroneo lateral largo, peroneo largo. El peroneo corto, no, ya no tiene la misma conducta del anterior. El peroneo corto nace en el tercio medio de la cara lateral del peroné, miren ustedes, y una parte del tabique también. Y desde ahí se va a ir a insertar, miren, este es el peroneo corto, se va a ir a insertar a la base del quinto metatarsiano, ¿ya? ¿Cuál es la función del peroneo largo? La función del peroneo largo, si ustedes se dan cuenta, es invertir el pie, es decir, la planta del pie llevarla hacia adentro, si ustedes quieren, ¿ya? Invertir. Flexión plantar, eversión del pie, pronación. Eso se llama. No invertir, sino evertir el pie, ¿ok? Evertir el pie. O sea, no lleva hacia adentro, más bien lleva hacia afuera el pie. Me confundí.
¿ya? Y hace tensión en la bóveda plantar transversal. El peroneo corto interviene en la flexión plantar, lleva la planta del pie hacia atrás y además en la eversión, también participa en la eversión, es decir, lleva el pie hacia afuera. Peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, se llama en muchos libros. El tercer peroneo es un chiquito que lo han descubierto pronto porque no había antes. Es un músculo que viene desde el borde anterior tercio distal del peroné a la base del quinto metatarsiano, ¿ya? También es un extensor y un evertor del pie. Lleva hacia afuera el pie. Los tres están inervados por el peroneo superficial, por el nervio peroneo superficial. Miren que los anteriores están inervados por el nervio peroneo profundo. Estos están inervados por el peroneo superficial, por el nervio peroneo superficial. ¿Ya? Cuando se lesiona este nervio, el nervio peroneo superficial, he visto mucha gente con la lesión, porque les cuento que este nervio que inerva estos tres músculos, justamente está pasando por esta partecita. Justamente está pasando así, por la parte lateral de la cabeza del peroneo. Y viene a inervar estos músculos, ¿ya? Viene a inervar este nervio peroneo lateral o peroneo superficial. Entonces, este nervio peroneo superficial es muy fácil de lesionarse, porque miren, tóquense a ver la cabeza del peroné en la pierna, tóquense la cabeza del peroné. Se tocan en la rodilla, en la parte lateral de la rodilla. ¿Se pueden tocar la cabeza del peroné todos? ¿Se pueden tocar? Por favor, tóquense. Tóquense la cabeza del peroné. Y por ese lugarcito está pasando este nervio. Y es muy fácil de lesionarse. Algún golpe intenso, fuerte en el nervio y te lesiona el nervio. ¿Ya? Entonces la gente no puede evertir el pie, no puede llevar el pie hacia afuera, sobre todo en la marcha. Y entonces esta gente arrastra el pie para caminar, no puede evertir, ¿entienden? Y entonces comienza a arrastrar un poco el pie. Es muy frecuente, he visto mucha gente con la lesión de este nervio importante, ¿ya? El peroneo superficial o peroneo lateral, y el otro se llama peroneo profundo, el que inerva estos músculos que están en la región anterior, es decir, tibial anterior, extensor largo de los dedos y extensor largo del dedo gordo. Estos músculos están inervados por el nervio peroneo profundo, ¿ya? Y estos por el peroneo superficial. ¿Cuál es la función de estos músculos de la parte anterior? Son flexores del pie, ¿ok? O si quieren, flexores dorsales, o si quieren, extensores, como dice el Prometheus. Extienden el pie hacia arriba, o mejor, flexionan dorsalmente el pie, como ustedes quieran, da lo mismo, ¿ok? Pero no se confundan, porque hay una flexión dorsal, es decir, cuando llevamos el pie hacia arriba, y hay una flexión plantar cuando llevamos el pie hacia abajo. Ustedes practiquen en este momento. La flexión dorsal, el Prometheus le llama extensión. Y la flexión plantar es flexión nomás. ¿Cuáles son los músculos de la flexión dorsal? O extensores, mejor. El tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el extensor largo del dedo. ¿Quién inerva? El músculo peroneo, el nervio peroneo profundo. ¿Cuál es la función de estos músculos laterales que hay en la pierna? El peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto y el tercer peroneo. La función de estos músculos es evertir el pie, llevar el pie hacia afuera. ¿Okay? Nos ayudan en la marcha. Cuando tú vas caminando, tu pie no lo llevas hacia adentro, tu pie lo mantienes firme, y al dar un paso y al dar otro paso,
tu pie no se va ni hacia adentro ni hacia afuera. O sea, mantiene el pie en su lugar. Pero ya les he dicho, cuando se lesiona este pequeño nervio que inerva estos tres músculos, el pie se va hacia adentro. El pie se va hacia adentro y entonces las personas no pueden realizar una marcha adecuada. ¿Ok? ¿Me entendieron? Esos son los músculos anteriores y laterales de la pierna. Ahí ustedes ven los músculos laterales de la pierna. Bueno, estos son los anteriores, perdón. Este es el tibial anterior. El tibial anterior, miren cómo viene a la cuña media y a la base del primer metatarsiano. Ahí está el extensor de los dedos y el extensor largo del dedo, que llevan el pie hacia arriba, extienden el pie. Y aquí están los laterales, miren ustedes, ahí están los laterales, ¿no? El peroneo lateral largo que cruza la planta del pie, el peroneo lateral corto que viene al quinto metatarsiano, ¿ya? Que viene al quinto, y el tercer peroneo, no se olviden que hay un tercer peroneo que viene, que viene también a la base del quinto metatarsiano. En realidad, lo han descubierto recién al tercer peroneo, porque cuando yo estudié no había ese tercer peroneo. Bueno, había peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, nada más. No se olviden cómo el peroneo lateral corto, por detrás del maleolo, cruza la planta del pie y se va a la cuña media del otro lado y a la base del primer metatarsiano. Este músculo ayuda a invertir el pie, a llevar el pie hacia afuera. ¿Ya? Y entonces, miren, como se origina en la cabeza del peroné, justamente por ahí ahí cerquita está el nervio, así pasando el nervio que va a venir a irrigar estos músculos, ¿ya? Y este nervio es muy fácil de lesionarse, les decía, ¿ya? He visto muchas personas que tienen ese problema al caminar en la vida. Bueno, en la parte posterior tenemos el grupo de los flexores superficiales. O sea, en la parte posterior tenemos dos grupos, el de los flexores superficiales y el de los flexores profundos, ¿ya? El de los flexores profundos. Entonces, tengan en cuenta eso. En la parte posterior tenemos los flexores superficiales. En primer lugar, el tríceps sural. El tríceps sural, que tiene tres tendones de origen, ¿no es cierto? Miren, el tríceps sural está formado por el músculo sóleo, que se origina en la cara dorsal de la cabeza y cuello del peroné. En la cara dorsal y cuello, en la cabeza, cara dorsal y cuello del peroné, ¿ya? Este es el músculo sóleo. Se origina en la cara dorsal de la cabeza y cuello del peroné, ¿ya? Y miren ustedes cómo va a bajar este músculo, ¿no? El sóleo. Hay una línea en la parte posterior de la tibia que se llama la línea del sóleo. Y miren ustedes, en esa línea se origina también el sóleo. En la parte posterior de la epífisis proximal de la tibia, ustedes van a ver la línea del sóleo en la parte posterior. Y justamente ahí se está originando el sóleo, ¿ya? Pero además de la línea del sóleo, se origina en la cabeza y cuello del peroné, ¿ok? Y en la línea del sóleo, que está en la parte posterior de la epífisis superior de la tibia. ¿Ya? Desde ahí, sus fibras musculares van a bajar abajo para unirse con las fibras del gastrocnemio, que tiene dos caras, que tiene dos tendones, un tendón medial, un tendón lateral. Un tendón medial, ¿dónde se origina?
en el epicóndilo del fémur, en el epicóndilo medial del fémur, obviamente, el gastrocnemio medial, y el gastrocnemio lateral en el epicóndilo lateral del fémur. ¿Ya? Estos músculos se unen y van a formar lo que conocemos como el tendón de Aquiles. ¿Cómo llamamos también a estos músculos, a los gastrocnemios? Les llamamos también gemelos, el gemelo externo, el gemelo interno, ¿sí? ¿Cómo le llamamos en Santa Cruz a estos músculos? Los morocos. Eso, los morocos. Los morocos. Me acuerdo que viajé una vez a La Paz con el doctor Méndez Capobianco. Trabajábamos en la caja bancaria y éramos ejecutivos. Y en La Paz ustedes saben que hay calles que son así pendientes, ¿no? Y el doctor me decía, no, doctor Dorado, yo no subo esta calle porque fundo moroco, me decía, ¿no? Fundo morocos, por decirme que los gastrocnemios o los gemelos no le van a aguantar. Entonces el tríceps sural tiene 3 tendones de origen, ¿ya? No se olviden, el sóleo, que se origina en la línea del sóleo, en la cabeza del peroné y en el cuello del peroné. El gastrocnemio medial, que se origina en el epicóndilo medial, el gastrocnemio lateral, que se origina en el epicóndilo lateral del fémur. Y desde ahí los 3 músculos van a bajar y van a formar el tendón de Aquiles, que se inserta en la tuberosidad del calcáneo. ¿Ya? Miren, el músculo plantar, han encontrado un músculo plantar. El músculo plantar, como ustedes están viendo, el número 2, es proximal a la cabeza lateral del gastrocnemio lateral. ¿Ya? Ahí está. Y este músculo viene a insertarse también en la tuberosidad calcánea. Pero muy rara vez, solo una vez hemos encontrado en un cadáver, hemos diseccionado bien en un cadáver el músculo plantar. Porque en realidad el músculo plantar, en la mayoría en mucha gente, viene a formar parte del tendón de Aquiles. Es muy difícil diseccionarlo. Te confundes con el tendón de Aquiles. ¿Ya? Y te confundes con los músculos que forman. Pero una vez sí hemos diseccionado con los chicos, con los estudiantes, muy bien el músculo plantar. ¿Ya? Entonces, bien, ya saben ustedes que estos 3 músculos forman los gemelos, los gastrocnemios, los morocos, en fin, el tendón de Aquiles, el famoso tendón de Aquiles. Ya les dije también por qué se llama tendón de Aquiles, ¿no es cierto? La mamá de Aquiles sumergió a su hijo en las aguas de la inmortalidad. Lo agarró de los tendones y cuando lo sumergió, todo su cuerpo era inmortal excepto el tendón. ¿Ok? Entonces, bien, estos músculos tienen como función la flexión plantar. Es decir, llevan la planta del pie hacia adentro. Los 3 son músculos plantar. ¿Ya? Importante es esa función. La flexión plantar. Y también hacen supinación. Ahí ustedes tienen otra cosa más que me he olvidado. Miren, los gastrocnemios forman el límite inferior del triángulo popliteo. Acuérdense que ahí arriba por acá estaba el bíceps y por acá estaba el semitendinoso y el semimembranoso, ¿no es cierto? El bíceps, el semimembranoso y semitendinoso, más los 2 gastrocnemios forman lo que conocemos con el nombre de triángulo popliteo, fosa popliteo, hueco popliteo. Así conocen los anatomistas esta parte de la anatomía. ¿Ok?
Estos músculos están inervados por el nervio tibial. Es una rama del plexo. Ahí ustedes tienen, ¿no? Miren ustedes el plantar. El plantar es una cagadita de músculo, ¿no? El tendón del plantar, que prácticamente se une al tendón de Aquiles. El tendón del plantar es muy delgadito, ¿ya? Una vez lo hemos diseccionado. Estos son los flexores profundos. Los flexores profundos, miren hacia dónde van, ¿no? Los flexores profundos están yendo hacia la parte plantar del pie. Ahí tenemos en primer lugar el tibial posterior. El tibial posterior que se origina en la membrana interósea de la pierna y en los bordes adyacentes de la tibia y del peroné, el tibial posterior. Y su inserción, miren cómo viene el tibial posterior, va a llegar a la planta y se va a insertar en la tuberosidad del hueso navicular y de los cuneiformes medial, intermedio y lateral, y en las bases de los metatarsianos 2, 3 y 4. Oye, este tibial posterior es jodido, ¿no? Miren, el origen no es muy difícil. Membrana interósea de la pierna y partes adyacentes de la tibia y del pelo. ¿Ok? Viene por detrás y miren dónde se va a insertar. Tuberosidad del hueso navicular, los huesos cuneiformes medio, intermedio y lateral, y las bases de los metatarsianos 2 y 4, 2, 3 y 4. La función de este es flexión plantar, ¿ya? Y además invertir, es decir, lleva el pie hacia adentro, participa en la inversión, ¿ok? El tibial posterior está inervado por el tibial. No se olviden que estos también están inervados por el nervio tibial, ¿ok? Este también está inervado por el tibial. Entonces, el tibial posterior. Luego tenemos el flexor largo de los dedos, el número 2, que se origina en el tercio medio de la cara posterior de la tibia y sus fibras musculares van a las bases de las falanges distales 2, 3, 4 y 5. 2, 3, sus fibras musculares van a las bases de las falanges 2, 3, 4 y 5, como ustedes están viendo, ¿ya? Es un músculo que participa en la flexión plantar. Este es el flexor largo de los dedos. Y después del número 3 tenemos el flexor largo del dedo gordo, que se origina en los 2 tercios distales de la cara posterior del peroné. Y desde ahí sus fibras musculares van a ir a la base de la falange distal del dedo gordo. O sea, son muy simples estos 3 músculos, excepto el tibial posterior, que tiene una inserción un poco complicada, ¿no? Este es el grupo profundo de los flexores plantares. Y este es el grupo de los músculos que conforman el tendón de Aquiles. ¿Ok? Entonces, bien. Ahí ustedes tienen el tibial posterior. Miren el tibial posterior. Viene al hueso navicular, a los 3 cuneiformes y a la base de los metatarsianos 2, 3 y 4. 2 y 4. ¿Ya? Entonces, bien. Hasta aquí quiero que estudien, porque desde mañana vamos a pasar a los músculos del pie. Por favor, les pido que se hagan su mapita conceptual, su esquema, para ir aprendiendo. Ya hemos visto los músculos de la región glútea, hemos visto los músculos del muslo, hemos visto los músculos de la piel. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? Háganse mapa conceptual, háganse su sinopsis, háganse su pequeño resumen.
Ok, nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctor.